Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45, hoy es el 14 de junio. Es un gusto estar con ustedes y poder presentarles la discusión habitual en torno a lo más relevante ocurrido a lo largo de la semana entera, pero sobre todo a lo largo de las últimas horas. ¿Qué ha pasado en este fin de semana en Guatemala, un país que se ha convertido en productor eminente de noticias a cada momento? Claudia Méndez Arriaza, bienvenida. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pablo Hurtado, bienvenida también. Gracias, buenas noches. Y Carmen Ortiz, bienvenida. Hoy Carmen está con nosotros mientras Pedro Trujillo, quien por razones de trabajo se ha alejado por unos días, Carmen va a acompañarnos. Bienvenida, Carmen. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto. ¿Qué les parece si le pedimos a Claudia que arranque con la presentación del primer tema? Ella fue testigo presencial de lo ocurrido el día de ayer en la Plaza de la Constitución. Así es, en la Plaza de la Constitución ayer se reunieron miles de personas. Hay cálculos que varían de una participación de entre 15,000 a 20,000 personas. Cálculos más conservadores los sitúan entre 10,000. A ver si las imágenes nos pueden ayudar a ejemplificar o ilustrar el número de personas que concurrieron allá. ¿Qué me llamó la atención? Se coloca hasta el frente de la marcha el movimiento universitario y me pareció un símbolo ese ataúd que recorría a lo largo y ancho de la marcha. Es el ataúd de la impunidad y ustedes ven ahí que son prácticamente los tres organismos los que parecen que van enterrados. La pregunta que dominaba entre la gente y quien quiera que se acercaba y uno indagaba qué es lo que piensan sobre lo que acontece ahora, es ese antejuicio que se ha declarado con lugar su trámite de parte de la Corte Suprema de Justicia y que el Congreso tiene constituida una comisión pesquisidora para determinar la responsabilidad del presidente Otto Pérez Molina en al menos 3 delitos. 3 o 4 delitos son, Juan Luis. Asociación ilícita, encubrimiento propio, incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito. Son 4 delitos en realidad y también existía en esa marcha un sentimiento de que esa presión empieza a diluirse y en cambio debiera trasladarse hacia el Congreso de la República. Los diputados deben sentir ahora esa tensión, aseguraban muchos de los manifestantes. Y bueno, ustedes han participado en diferentes marchas a lo largo de mayo, ya casi son 2 meses que cumplen las marchas. Son 8 semanas prácticamente las que se han producido. Dos meses exactamente, y ustedes tendrán pues elementos para evaluar cuál es la diferencia entre la primera, 25 de abril, la más significativa, tengo entendido, de la de 16 de mayo y las que se desarrollan ahora. Mira, yo lo podría comparar con la anterior. Y en el caso de la anterior, lo comentamos acá, es que había mucha participación anti-Valdizón. Lo comentamos esta vez con Paola, que si bien habían personas que parecían ser ciudadanos comunes y corrientes portando sus carteles en contra de Valdizón, también vimos en esa oportunidad pequeños grupitos que más bien parecían como de otros partidos políticos que podían estar infiltrados. Pero esta vez, si bien sí vi algunas pancartas en contra de Valdizón, fueron muchísimo menos que la vez pasada. Y efectivamente, como mencionaba Claudia, mucho era en contra de la corrupción, pidiendo justicia, pidiendo modificaciones a la ley electoral, la postergación de las elecciones y que se aplique la ley de extinción de dominio. Yo creo que aunque sí efectivamente hubo menos personas, considerando todo el tiempo que llevamos en este tipo de manifestaciones, no fue nada despreciable la participación, pero sí creo que en esta ocasión hay que trasladar ese tipo de presiones al Congreso de la República. Yo sí creo que las manifestaciones han tenido un efecto muy positivo en el país. Finalmente hemos visto que algunas propuestas y algunas mesas se han instalado alrededor de esas propuestas, eso está muy bien, pero si queremos que finalmente se cristalicen en el tiempo, sobre todo en el que la sociedad lo está demandando, sí se necesita todavía ejercer presión social y creo que hay que saber ahora a dónde se va a mí me gustaría hablar en términos más reales. La cantidad de manifestantes ha mermado y la cantidad de ayer era bastante menos que la anterior y seguramente así va a ser la siguiente. Creo que hay un desencanto de la gente que se reforzó muchísimo la manifestación cuando salió Roxana Valdetti el 8 de mayo. Parecía que las protestas servían de algo. Particularmente yo como ciudadana me siento desincentivada al ver que Otto Pérez Molina no se va a ir
que hay grupos poderosos que le respaldan y por mucho que los ciudadanos protestemos en la plaza, la decisión ya está tomada. Si la protesta sigue pidiendo la renuncia del presidente, estamos nada más manifestando un malestar, pero no va a conseguir cambios. Creo que deberíamos, al menos de momento, de volcarnos hacia el legislativo y ponerle nombre y apellidos a diputados. Así como se le puso renuncia a Roxana Valdetti, los diputados deben sentirse individualizados y responsables de las decisiones que van a tomar, desde la comisión pesquisidora hasta las reformas a la ley electoral que tienen que discutir próximamente. La plaza para pedir la de renuncia creo que ya es un espacio perdido. Yo lo que veo es, bueno, sí, una evolución, un cambio, una transformación en la protesta. Veo que se empieza a ausentar un grupo importante de personas que acuerpó esa protesta, que tiene que ver sobre todo con el sector privado y con organizaciones, digamos, más bien pequeñas que no se orientan hacia la izquierda. Creo que la protesta en este momento está siendo protagonizada básicamente por grupos que se identifican tradicionalmente con la izquierda guatemalteca o con las reivindicaciones sociales. Me parece que mientras Claudia nos presentaba, se mostraba ahí un féretro en el que se pretendía representar el enterramiento de la impunidad, perdón, de la corrupción. Pero mire las imágenes que muestra, además de presentar al presidente Otto Pérez Molina y los 3 organismos del Estado, muestra a un empresario que es un ícono en este país, es Dionisio Gutiérrez, dice corruptor y corrupto. A mí me parece que esa forma en que se está planteando en este momento ya la protesta habla de una evolución que tiene que ver también con lo que Carmen nos decía. Ya esto pareciera estar menos generalizado y más dirigido específicamente ahora en contra también del sistema económico prevaleciente. Así lo veo en este momento. Y creo que a esta evolución hay que prestarle mucha atención, porque en buena medida va a generar desincentivos o va a desincentivar a algunas personas de seguir participando en este tipo de manifestaciones. Por el otro lado, yo sí creo que también es relevante revisar la importancia que tiene que durante 8 semanas consecutivas guatemaltecos de manera espontánea y con su propia iniciativa hayan decidido llegar a la Plaza de la Constitución a manifestarse públicamente. Aquí no estamos viendo de ninguna manera acarreados, aquí no estamos viendo de ninguna forma a grupos a los que se les tiene que pagar para llegar a la manifestación. Yo creo que es bien relevante. Miren, ahí hay otro elemento de crítica que hay que tomar en cuenta. Empieza a criticarse a la Embajada de Estados Unidos y el papel que el embajador de Estados Unidos está jugando en Guatemala. Sobre todo por el hecho de que la Embajada de Estados Unidos ha ofrecido respaldo a la permanencia de Otto Pérez Molina en el cargo, buscando más bien estabilidad, aunque el embajador ha dicho el viernes pasado que Estados Unidos está dispuesta a trabajar con quien se encuentre al frente de la institución. Y esa fue una declaración en la que trató de marcar cierta distancia de lo que a lo largo de la semana se ha señalado a la Embajada de Estados Unidos. Yo sigo insistiendo, todo el panorama cambió, pero apenas se percibe ese cambio, por lo menos dentro de esa manifestación, cuando la Corte Suprema de Justicia declaró con lugar el trámite para ese antejuicio. Francamente, me lo sigo preguntando qué fue lo que sucedió allí. La pregunta es, ¿por qué tan diligentemente un grupo de magistrados levanta los antejuicios que tenían allí el mismo tiempo que tenían de estar los otros y les da trámite? Pero creo no un grupo, sino todos los magistrados. Fue una decisión unánime. Así es. Para mí fue la decisión que cambió una calma aparente que se vivía hasta el día jueves, cuando la Corte Suprema de Justicia hace eso. Y no le encuentro explicación. Algo debió suceder dentro de la Corte Suprema de Justicia para que, con la diligencia que caracteriza a nuestra justicia pronta y cumplida, por supuesto que estoy siendo irónica, resolviera algo que estaba prácticamente descansando allí. Yo diría de lo que decía Paola, justamente, de que yo tampoco creo que el presidente vaya a renunciar. Creo a partir de estas manifestaciones, no, tiene más seguridades que inseguridades. El apoyo de Estados Unidos, que si bien dice que no es a su persona, es al gobierno, ya lo habíamos visto de la Unión Europea también en su momento. Otra seguridad que tiene es que finalmente no va a tener que acudir al Congreso personalmente, sino que lo va a poder hacer a través de su abogado, con lo tal pues no sería tan incómodamente defenestrado como cualquiera hubiera podido imaginar. También podría ser que la comisión resolviera y finalmente el Congreso
no conociera tan rápido como ha pasado en otros casos en donde las pesquisadoras ya han recomendado retirar la inmunidad a algunos funcionarios, pero todavía el Congreso ni siquiera el Congreso ha conocido todavía. Y en pero otros es que casos, hay un punto, el Congreso no determinó una fecha específica como sí lo hizo con los antiguos ministros lo que y te con digo, la deja vicepresidenta mucho que Roxana pensar, Valdetti. además de lo que decía Claudia, y esta es otra seguridad que tiene el presidente. No sabemos si esa comisión va a ser afín a los intereses del presidente, y el último caso es que si no se logra el voto de las 2/3 partes a favor o en contra, simplemente el caso se engaveta y se va a la dirección legislativa. Yo creo que más allá justamente de lo de la renuncia al presidente y tratando de ser los más objetivos y racionales posibles, no solamente hay que ahora ejercer presión en el Congreso para que genere los cambios que se están demandando, sino que además yo me pregunto qué pasó finalmente con el caso de las aduanas. Porque no podemos únicamente seguir pidiendo algún tipo de reformas. No sabemos qué está pasando con el contrabando en las fronteras. La recaudación tributaria sigue cayendo en picada y nuestras instituciones públicas van a enfrentar serios problemas para poder satisfacer las necesidades ciudadanas. No sabemos nada más. Puede ser que los costes de transacción ahora, por el nivel de riesgo, lo que estén cobrando los vistas, por ejemplo, sea más caro, sean montos más elevados, y no hemos resuelto el problema de fondo, como tampoco se ha resuelto el problema de fondo del ICS. Es decir, ¿se está ejerciendo realmente control sobre la compra de medicinas, sobre las contrataciones, o es que nos quedamos como muy encandilados con unos temas, pero finalmente se nos olvida que tenemos pendientes todavía temas de fondo sobre los cuales pareciera que estamos siendo descuidados? A mí me interesa saber, Juan Carlos Monzón, pareciera que asumimos que al señor lo están protegiendo y que en algún momento va a aparecer. Ya se olvidó. En las condiciones que aparezca. Luis Mendizábal, no sabemos si lo han buscado en El Salvador, que es donde más presumible esté por el parentesco pero que tiene. Pero es que te das cuenta, tiene en los negocios que estaban participando funcionarios públicos, militares y empresarios. O sea, con ese tipo de blindaje, yo digo, tiene canales para protegerse, tiene diferentes blindajes, pero para debería haber presión en términos de manifestaciones, yo veo una evolución interesante, no solo en la reducción del número de las personas que se están manifestando, sino en el tipo de demanda que se está planteando. Y por el otro lado, me parece que eso es algo que vamos a discutir en el segmento que viene dentro de muy poco. Sí ha habido una evolución respecto de a dónde se piensan orientar las baterías, y también ha habido una evolución en términos de que muchas personas que manifiestan ya empiezan a ver con desesperación que esas manifestaciones no conducen a lo que ellos buscan, y entonces hay también unos llamados a desarrollar paro. Por cierto, nuevas convocatorias. Unas convocatorias, un paro nacional o bloqueos incluso a la ciudad de Guatemala, que a mí me parece que es muy interesante que discutamos al volver de la pausa comercial, sobre todo porque están siendo desarrolladas o están siendo convocadas por organizaciones de las que no teníamos noticia hasta sabíamos que existían. Este momento en el que se está generando una crisis creciente en nuestro país. Ya venimos. En McDonald's, disfrute la deliciosa quesoburguesa a 10 quetzales, doble a 20 quetzales y la nueva triple a solo 30 quetzales. 1, 2, 3, cheese. McDonald's, me encanta. La alianza perversa entre los partidos rojo y anaranjado continúa buscando impunidad para encubrir negocios y corrupción para financiar su campaña. Esta alianza entre los rojos y anaranjados evitó fijarle una fecha límite a la comisión que definirá si se declara con lugar el antejuicio contra el presidente, a fin de alargar el proceso y evadir la justicia. La Unidad Nacional de la Esperanza reitera su demanda de que esa comisión emita su fallo antes del 20 de junio y el Congreso atienda la demanda ciudadana de justicia. Aquí, todas las mañanas nos despertamos con un sueño nuevo y trabajamos como siempre y como nunca para cumplirlo. Aquí no existe el no sé y tampoco el no se puede. Y si alguien necesita una mano, le damos las dos. Aquí, las limitaciones son motivaciones. Así somos.
Así es Guate. Somos Enverguate, luz de mi tierra. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Visión con valores, viva. Estamos presentando a las 8:45. Muchos elementos más que discutir en torno a esta crisis política en la que vive nuestro país, en la que vive Guatemala. Vamos a hablar de diferentes cosas que nos parecen relevantes en este orden. Por un lado, se ha instalado en la tarde del día sábado, mientras los manifestantes se encontraban en la Plaza de la Constitución, se ha instalado una instancia nacional para la reforma del Estado en donde participan diferentes grupos y está encabezada, poco más o menos, por el grupo G4, en donde se encuentra representado el rector de la Universidad de San Carlos, está ahí. Está también el Procurador de Derechos Humanos, un representante de la Iglesia Católica, o más bien el arzobispo metropolitano, no como representante de la Iglesia, sino él mismo como una figura religiosa en nuestro país, y ahí sí, un representante de las iglesias evangélicas. Ese es el G4. En esos términos ha quedado planteada una comisión que busca discutir todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado, ley electoral, ley de compras y contrataciones, en términos generales, discutir hacia dónde está marchando hacia dónde debe marchar el rediseño de nuestro Estado para que Guatemala pueda funcionar al margen de esa corrupción que en muchos sentidos ha atenazado la acción de las instituciones guatemaltecas. Yo, que encuentro muy positivo que se instale una mesa de este tipo, me parece que también es importante llamar la atención respecto a algo. El señor Carlos Alvarado, quien es el nuevo rector de la Universidad de San Carlos desde el año pasado, ya era integrante como secretario general de la Universidad del Consejo Superior Universitario en el momento en que la Universidad de San Carlos, me parece a mí, en una actitud complaciente con la corrupción, decidió validar la tesis que contiene muchas citas de autores ajenos a Manuel Valdizón adentro de su tesis doctoral, y terminó en este mismo espacio de a las 8:45 el señor Alvarado justificando esa decisión y planteando más bien las críticas al plagio dentro de esa tesis simplemente como unas críticas orientadas a destruir a alguien políticamente, para nada defendiendo la necesidad de que haya idoneidad y respeto en la academia. Yo me pregunto si esa actitud es coherente. Por supuesto que sé que la respuesta es no. Si es coherente ahora con un esfuerzo de lucha en contra de la corrupción, me parece que aquí hay mucho más que discutir que simple y sencillamente salir ahora que es rentable en términos de imagen pública, salir a representar la imagen de quien quiere combatir la corrupción, como ya lo vimos en los anuncios recién pasados, parecieran estar haciendo todos los partidos políticos, o por lo menos dos partidos políticos. Pero es prácticamente lo mismo que podemos decir de que a los diputados, que también son parte de ese sistema corrupto y que preside esa comisión pesquisidora, alguien como Baudilio Hechos, a quien le toca juzgar cuál ha sido el papel del presidente Otto Pérez Molina. En conclusión, estamos poniendo a gitanos a leerse las manos entre sí mismos. Entonces, es prácticamente, no es una desilusión, es una desconfianza, y creo que está justificada. Yo, en cuanto al rector Alvarado, escuché todas las explicaciones que les dio a ti y a Paola, me parece que fueron quienes los entrevistaron, y me parecía completamente mediocre el hecho que dijera que el procedimiento, es decir, todas las reglas y los pasos se habían seguido. Sí, claro, se siguieron, pero para presentar una tesis falseada, y nunca se llegó a revisar el fondo. Entonces, cuando lo ves sentado allí, dirigiendo un grupo que promueve las reformas para cambiar este sistema corrupto, te dices, ¿en manos de quién estamos dejando toda esa transformación? Que una desilusión, una desconfianza. ¿Acaso no es corrupción en la academia que se acepte por buena una tesis plagiada y que se coloque y
que se le otorgue el título a una persona que por supuesto tiene gran incidencia en lo político y que puede de alguna manera determinar la entrega o la retención de los fondos públicos a la Universidad de San Carlos. Pero ahí también hay una explicación muy racional, y es que la universidad depende del situado constitucional, entonces no va a tener un cierto comportamiento independiente, sino que ha de estar pensando, bueno, y si gana Valdizón, finalmente, si no protegemos esta cuestión de la tesis, después podemos tener problemas con el presupuesto. Pero entonces, ¿qué confianza podemos tener en que ahora el actuar sea independiente? Es muy lamentable, porque yo escuché varios comentarios de varias personas que dicen, a nosotros de verdad hubiéramos querido participar en estas mesas políticas, pero la Universidad de San Carlos tiene el techo de vidrio, y con lo cual preferimos no ir. Por supuesto, porque saben que está... Pero mire cómo es la universidad. Hay mucha presión social y también presión de origen desconocido y peligroso. No sé si vieron que denunciaron los miembros de la comisión pesquisidora que desde el sorteo recibieron llamadas supuestamente para amenazarlos de muerte. Don Baudilio Hichos dijo haber recibido llamadas amenazadoras. Que está en una situación él un poco complicada por los señalamientos de nepotismo que le han hecho en estas últimas 2 semanas. Pero indistintamente de eso, lo que vemos es que hay presiones de distintos lados para que la gente no niegue el avance de estos procesos que se están reclamando desde fuera. Y posiblemente el análisis del señor rector tiene que ver más con cómo se mire su universidad hacia afuera, al margen de cómo él actuó en un caso concreto donde apoyó supuestamente a un aspirante a la presidencia. Pero es que ahí, dicho con corrección, no fue solo el señor Alvarado. El señor Alvarado era parte del Consejo Superior Universitario. Pero así como fueron con el caso de Manuel Valdizón, que fue el Consejo el que dijo que no había nada que perseguir ni más que investigar, es el Consejo el que está diciendo ahora, bueno, sí, nos subimos a esta ola y estamos asumiendo esa postura. Y luchamos contra la corrupción. Están actuando políticamente. Están actuando políticamente. No es que sean de repente a pesar de que el cuerpo estudiantil es el que ha liderado el llamado a las protestas a la Plaza de la Constitución. Y vieron ustedes cómo el Centro Regional de San Marcos se levanta prácticamente contra la campaña de Manuel Valdizón y le acusan de haber utilizado sus instalaciones sin los permisos respectivos. Es decir, la Universidad de San Carlos también internamente atraviesa una grave contradicción. Por un lado, su cabeza, el rector, incluyendo ese Consejo Superior, con este tipo de acciones, y por el otro lado su cuerpo estudiantil y su claustro con otro tipo de acciones completamente opuestas. Pero es lo mismo que podríamos pensar, por ejemplo, del señor Luis Rabé, quien es diputado y es presidente del Congreso de la República, encabezando la mesa que discute los cambios a la reforma política, a la ley de partidos políticos y ley electoral. Él, que representa justamente mucho de lo que querríamos cambiar del sistema, desde el monopolio televisivo y la conculcación del derecho de los guatemaltecos a estar informados, hasta por el otro lado el transfugismo, que sería la cuestión más sencilla de parte de él. El señor Rabé, con otro miembro de su junta directiva, el señor Carlos Herrera, son personas célebres por la corrupción que desarrollaron durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco desde el Ministerio de Comunicaciones. Entonces estamos entrando en un auténtico sinsentido. Estamos buscando una reforma del Estado con unos personajes o con unos actores que en buena medida están vinculados con esa corrupción. Estamos buscando una investigación independiente hacia el presidente con una comisión integrada por estos mismos diputados, es decir, 2 procesos exactamente confiados a las mismas manos. Pero si esos diputados sienten esa presión que siente el Consejo de la Facultad de sus estudiantes y de la población, es más complicado que nieguen o den o simplemente den la espalda a todos los reclamos. Tienen que actuar. Yo estoy de acuerdo. A ver, ni tienen fecha, no tienen plazo sobre ellos. Hay alguna garantía, y nos damos cuenta, por ejemplo, con la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién iba a decir al Partido Patriota y al líder que luego a dar con lugar el trámite? Es decir, estamos viviendo en un momento en donde ya ninguno tiene seguridades sobre nada, y donde este nivel de vigilancia ciudadana y también de la comunidad internacional ha surtido efecto. Yo quisiera volver a un punto. Producción nos mostraba hace unos minutos, cuando Claudia lo mencionó, las imágenes de los diputados que integran la comisión pesquisidora visitando al procurador de Derechos Humanos, Jorge de León Duque. El procurador les recibió rápidamente y recibió de viva voz las denuncias que ellos están haciendo de haber sido amenazados por la vía telefónica en concreto, y una nota periodística del diario Prensa Libre expresaba que el señor Baudilio Hichos, ahí lo tenemos en la imagen, decía haber recibido llamadas
llamadas amenazadoras en contra suya y en contra de su familia por el papel que cumpliera dentro de la comisión pesquisidora. Yo quisiera decir que es irresponsable e insensato desestimar esas denuncias de parte de los diputados, por mucho que tengamos críticas políticas que hacer respecto al papel de esos diputados. Y me parece que es correcta, sobre todo el señor Baudilio, me parece que es correcta la actitud del Procurador de Derechos Humanos de recibirles y darle de inmediato curso a sus denuncias. A mí me parece que en un clima como el que se está viviendo en Guatemala se puede realmente generar zozobra y mucha animosidad y además mucha inestabilidad si se realizan acciones violentas, por ejemplo, en contra de los integrantes de la comisión pesquisidora. Y por supuesto que es una obligación del Estado guatemalteco y del Ministerio Público. Y hará bien el Procurador de Derechos Humanos en garantizar, en exigirle al Estado que garantice la seguridad de estas personas, como por supuesto se debería garantizar de muchas más. Pero me parece que es relevante y que no tiene sentido que desestimemos esa denuncia o que la convirtamos, digamos, en algo que no debería ser tenido en cuenta. No se puede descartar, incluso cuando viene de alguien como el diputado Baudilio Hichos, que ha utilizado su cable chiquimula incluso para hacerse buena prensa y para desprestigiar a sus adversarios. Creo que una denuncia de este tipo debe tomarse con seriedad, porque si es cierto, hay que determinar de dónde vienen esas amenazas para que la comisión pesquisidora no haga un trabajo como debe hacerlo, sino con la coerción. Pero un hecho aislado, nada más creo yo, sino que esto de las amenazas a los diputados también tendría que ver con lo que sucedió ayer después de la manifestación en donde se le da alto a un bus. De eso vamos a hablar también más adelante, y lo que ha pasado en semanas anteriores en términos de bloqueos, estos nuevos bloqueos que se están anunciando ahora. Entonces, vuelvo a insistir, yo sí veo una estrategia de fragmentación, una estrategia de miedo que no es nueva a lo largo de la historia. La estrategia del miedo se ha utilizado prácticamente a lo largo de toda la historia, tanto nacional como internacional. Yo creo que el peor momento que viven los gobiernos ante una posible revuelta, cuando la gente ya está cansada del sistema y está pidiendo cambios de fondo, es justamente cuando los gobiernos plantean algunas reformas, la gente no está de acuerdo con ellas o no está de acuerdo con el ritmo con el cual se van a implementar. Yo creo que hay que prestar mucha atención y hay que voltear los ojos e indagar exactamente quiénes son aquellos que están llamando a unos bloqueos en la ciudad capital para el próximo día martes. Anuncian que va a haber por lo menos 4 puntos o 5 de entrada a la ciudad de Guatemala que habrán de ser bloqueados por manifestantes desde muy temprano desde por las la 8 de la mañana, prácticamente inhabilitar el ingreso a la capital del país. Me parece que eso es muy relevante, es necesario investigar y por supuesto las autoridades tienen obligación de garantizar que los guatemaltecos puedan trabajar ese día. Antes de irnos a la pausa comercial, déjenme mostrarle a nuestros televidentes imágenes de un incendio que se produce en el área de Cayalá, en la zona 16 de Guatemala, y es el incendio que se está dando en este momento de una tienda de electrodomésticos que está muy cerca de una gasolinera. Esas imágenes no muestran todavía, pero sí se está dando ya la atención de los bomberos, tanto municipales como voluntarios, que se encuentran destacados en ese sitio para impedir que el fuego avance hacia otras áreas. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos presentando a las 8:45. Aunque pensemos distinto, la reconciliación es el camino. Un país dividido y confrontado jamás saldrá adelante. Hoy los guatemaltecos debemos tender puentes de unidad que nos den estabilidad y paz. Porque después de esta crisis, Guatemala nunca será igual. Guatemala ya cambió. Por eso la República y la justicia deben prevalecer en este momento histórico para construir juntos una nueva Guatemala. Una nueva Guatemala. Suri, presidente. Visión con valores, viva. Avanzamos por ti y seguimos aquí.
Centro Médico. Pasión por la vida. Guatemala ya no aguantó. Nuestra patria está agonizando y en nuestras manos está dejarla morir o darle un nuevo aliento de vida. La corrupción, la violencia, la impunidad y la falta de moral nos trajeron al momento más oscuro de nuestra historia. Pero hay esperanza. Lo sé porque lo veo todas las mañanas en la mirada de la gente, en los ojos de un pueblo en que nos levantamos a trabajar para salir adelante, a crear oportunidades para nuestros hijos, a demostrar que con voluntad y valores podemos hacer la diferencia. Guatemala no aguantó más y nos está pidiendo ayuda a gritos para levantarse. No esperemos a que sea demasiado tarde. Seamos actores para reconstruir el destino de nuestra patria. Súmate hoy a este desafío y marquemos juntos la diferencia. Roberto González Canela. Si hay por quién votar. Estamos presentando a las 8:45. Que se desprende de las protestas de ayer. Hubo un bus extraurbano que regresaba a San Juan Zacatepeques y fue detenido por la Policía Nacional Civil. Causó mucha sorpresa porque el argumento fue que estaban tratando de identificar a personas que presuntamente participaron en la matanza de los pajoques en septiembre del año pasado en el departamento de Zacatepeques. Pero lo que causó extrañeza fue el tiempo y también de dónde provenían las personas. Venían de participar en la manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución. ¿Hay o no hay motivos para preocuparnos o generar suspicacias, compañeros, de que detengan a un bus en estas condiciones? A ver, yo de entrada digo que a mí me parece razonable y diligente de parte de las autoridades que busquen hacer valer las órdenes de captura, pero me pregunto si la forma en que condujeron este procedimiento es el adecuado, es decir, el volumen de agentes que utilizaron, la hora en que lo hicieron y cuando los manifestantes o las personas provenían de desarrollar una manifestación política. Bien pudieron haber esperado, por ejemplo, al descenso de las personas en el Parque Central o no sé en dónde exactamente desemboca o a dónde arriba el autobús para poder hacer este tipo de operativo sin afectar necesariamente a todos los que se vieron varados durante largo tiempo la noche de ayer. Yo pienso exactamente lo mismo, fueron 5 horas y hay quejas allí de madres con niños que no pudieron hacer nada, absolutamente nada ante el despliegue de fuerza, que tenían. Y por otro lado, lo que menos le conviene al gobierno en este momento es cualquier malentendido, cualquier buena intención que se desarrolla tan mala de suscitar lo que precisamente tú decías, influir miedo. Estas personas venían de manifestar y son detenidas por el número de policías que se utilizaron. Las patrullas, ¿qué pueden pensar? Así es. No se puede pensar nada bueno. Fue desproporcional, creo yo. Se hablaba de 300 agentes y más o menos 20 radiopatrullas para capturar a 2 personas que iban adentro de un bus. Me llama la atención que justamente cuando se dio la matanza en septiembre del 2014, ustedes se recordarán que tanto los comunitarios que se oponen a la cementera como el mismo personal de Cementos Progreso estuvo llamando a la policía para que pudieran mediar en el conflicto y nunca lo hicieron. Y en esta ocasión tú ves justamente que hay un gran despliegue policial para capturar a 2 personas que iban adentro de un bus. Yo voy a ser de abogado del diablo. Creo, sin tener tanta información más que la versión oficial de la policía, que un operativo de este tipo que intente capturar a 2 personas que iban en ese bus, de por sí ya se puede prever que iban a tratar de evitar que se los llevaran. Y la gente de San Juan Zacatepeques, indistintamente si esté a favor o en contra de la cementera, no es la primera vez que habría protagonizado una turba que impide que se lleven consignadas a las personas. Ha habido muertos en San Juan Zacatepeques históricamente. Pero un bus lleno de mujeres y niños. No lo sé, pero creo más bien que puede entenderse desde la prevención más que desde el ataque.
porque es una zona de conflicto que mantiene una permanente crisis y un gran problema de seguridad donde el gobierno ya metió la pata gruesamente. Doña Arcamen tiene un argumento adverso. No, yo lo que digo es, si realmente tenían orden de captura, ¿por qué los detuvieron 5 horas y en dónde están los capturados? Y han ¿Dónde pasado por estuvo otro la lado ministra casi de un año desde Gobernación que pasó también, eso? que yo no la vi aparecer por ningún lado, siendo que era un caso serio, que estuvo circulando en las redes sociales de manera bastante intensa y algunos medios de comunicación. La ministra estuvo ausente todo el tiempo, finalmente los dejan ir, de la captura ya no se sabe absolutamente nada. Creo que sí hay que darle más seguimiento al caso y tratar de investigar al final si era un acto intimidatorio, era para qué y por qué. Y a mí no me cabe la menor duda que hay un error ahí, un error en el tipo de actuación que tiene la policía. Pero no en la búsqueda de hacer efectivas órdenes de captura. Por supuesto, no, nada que sea la fuerza de la ley puede ser un error, pero también la forma en que se hizo y en la detención de mujeres con niños que venían de protestar, sí tiene que ser un error. Estamos recibiendo mensajes a nuestras cuentas de Twitter en las cuales nos hacen la aclaración. Lo del martes no son paros, nos indican, son protestas. Bloqueos. No son bloqueos, nos dicen, sino son protestas. Son protestas. Pero ¿por qué protestas desde las 5 de la mañana en los ingresos a la ciudad de Guatemala? ¿Eso busca paralizar el tráfico o no es así? Digamos, van a manifestar en el Arriate Central para no evitar... No tendría ningún sentido si a mí están me parece que va a ser en los ingresos, si no es que van a tapar los ingresos, porque a mí lo que me parece es que hay tantas personas que están hablando sobre las manifestaciones del martes, me refiero a organizadores que unos deben de estar orientados hacia un fin y los otros hacia otro. En todo caso, recibimos mensajes acá que nos dicen, por favor, aclaren que no vamos a bloquear. Entonces, no va a haber bloqueos, eso es lo que nos están diciendo vía la red social Twitter. Por supuesto, nosotros vamos a seguir reporteando sobre este tema. El anuncio que se ha dado a conocer el día de hoy es que va a haber grupos ubicados en los puntos de ingreso a la ciudad de Guatemala a partir de las 5 de la mañana. Y la experiencia más reciente que tenemos los guatemaltecos, sobre todo los habitantes del área metropolitana, es que se produjeron bloqueos hace exactamente 10 días en los accesos a la ciudad capital. ¿Hablamos de elecciones? Hablemos de elecciones y nosotros tenemos que presentarles, Paola, esa nominación que se ha hecho de Aníbal García por parte del Movimiento Nueva República como candidato a la presidencia de Guatemala. Eso se ha producido el día de hoy. Hoy también se ha presentado la nominación ya concreta de José Ángel López como candidato presidencial también de Encuentro por Guatemala. Pero a mí me parece que además de esas dos nominaciones, que es relevante decir algo respecto a ellas, es importante notar también cómo está evolucionando la publicidad política, la propaganda electoral de quienes, ahí tenemos a Aníbal García y a su compañero de fórmula, Rafael Maldonado, quien es un ecologista, ¿verdad? Él entiendo que es directivo de Calas, de esta entidad que hace investigación. De Centro de Defensa Legal de los Derechos Ambientales, sí, en términos generales. Y creo que es abogado, si no estoy mal. Así es, y entonces Aníbal García, que ha sido diputado al Congreso de la República, que fue parte también del movimiento de Ninette Montenegro y luego se distanció de ella, pues es quien está siendo nominado a la presidencia por parte del MNR. Ya les decía también que hoy se ha nominado tanto a José Ángel López como a Pedro Lamport como el binomio del partido Encuentro por Guatemala. Pero yo empezaba a hablarles, Paola, sobre esa evolución que noto en la propaganda electoral. Si ustedes ven el día de hoy, el partido UNE empieza a cuestionar hechos políticos acaecidos el pasado viernes. La UNE, en el spot que veíamos hace apenas unos minutos en el espacio publicitario de Canal Antigua, nos muestra ya su crítica directa al Partido Patriota y al Partido Líder y habla de un esfuerzo por proteger al presidente y por acuerpar, digamos, por cubrirse con el manto de la corrupción. En términos generales tenemos un partido UNE que está tratando de sacar ventaja, de tomar posicionamiento en el tema de la corrupción y de identificarse sobre todo con habitantes de áreas urbanas del territorio nacional que acuerpan este movimiento de protesta. ¿Qué piensan de eso? A mí me llama la atención el MNR porque quizás Aníbal sería un interesante entrevistado a las 8:45 esta semana. Yo entiendo que tuvieron problemas legales de un ala que reclamaba la autoría del partido y la otra ala que se lo quería quedar. El propio Javier Monterroso, que ahora es el candidato a alcalde a diputado de todos,
era parte de este movimiento. Y entiendo que Aníbal García terminó peleado con buena parte de los integrantes de este partido. Rafael Maldonado pertenece a Calas, donde el director era Yuli Melini, que era un aspirante a la presidencia, todavía salió en nuestra última encuesta con la intención de voto allí, poquita, pero ya estaba identificado, y está fuera también de la contienda. No sé qué pasa en los partidos de la izquierda, que siempre están tan peleados y tan fragmentados. Nunca logran Bueno, la articular. derecha también está muy fragmentada. Sí, claro, no tanto. Lo que pasa es que tienen más votos. Como son tan, que son tan pequeñitos y se viven peleando todo el tiempo. Lo que pasa es que si también la izquierda contara con el capital y con los recursos que cuenta la derecha, tendríamos por lo menos poder aglutinador. Tendríamos unos 6 partidos grandes. Yo le encuentro más sentido no que cuando te peleas donde hay recursos que donde no hay. Es que están muy divididos. Yo lo que pienso es, están tan divididos y son tan pequeños que por eso nunca es muy factible que queden cancelados, creo yo, en la próxima contienda, porque ustedes saben que para que no se cancele, tendría que obtener al menos más del 5% de los votos en la elección presidencial y lograr por lo menos un diputado. Hay algunos partidos que uno mira compitiendo ahora que yo la verdad más bien veo que van a ser cancelados, porque no veo ni los liderazgos ni el tiempo necesario para que hagan campaña, y es un riesgo enorme el que están corriendo. Y finalmente, solo refiriéndome a lo que decías, Juan Luis, del cambio de estrategia de la UNE. Yo más bien veo que esto podría ser algo riesgoso, sí, y que más bien la señora podría verse nuevamente, afianzar la visión de oportunista, claro, que también y genera mucha aumentar su caudal de antivoto. Que también ella genera mucha desconfianza. No puede Sandra Torres salir a hablar en contra de la corrupción, porque justamente es lo que le empiezan a reclamar quienes forman parte de todas estas protestas y este hartazgo del sistema político. Yo quiero hacer referencia a ese binomio de José Ángel López y Pedro Lamport. Creo que entre todo lo que sucede en estas elecciones hay candidaturas a las que debemos escuchar. ¿Y por qué digo que las debemos escuchar? No con el ánimo de ser convencidos o no, pero creo que ese binomio, esa combinación es interesante, como también la es la del señor Lizardo Sosa con el señor Miguel Lara, ¿no? No, el Mario García Lara. Mario García Lara. Creo que son binomios que van a proponer ideas, que van a proponer... Dudo mucho que lleguen a proponer proyectos, más bien me pregunto si se encuentran en la capacidad de proponer proyectos, y no precisamente con ellos, sino me lo pregunto con todos los partidos, pero creo que son combinaciones de pensamientos que son interesantes, de personas que tienen experiencia que los coloca en una condición que por lo menos a mí me interesa qué tienen que decir sobre el rumbo del país. Comparte eso, Juan Luis, que le interesa escuchar qué van a decir ellos. Vamos a ir rápidamente a presentarles una nota internacional que se refiere a esa decisión del rey de España, Felipe VI, de retirarle el ducado de la ciudad de Palma, en Mallorca, a su hermana, la infanta Cristina. Esta es una decisión de alta política en España, en la que la monarquía está buscando enviar el mensaje que no arropa, no acuerpa y no está de acuerdo de ninguna manera con la corrupción a la que se vincula el marido de la infanta Cristina. Ella no ha concedido, no ha resignado sus derechos a la sucesión dinástica. Ella, entiendo que es la sexta o séptima. Pero ya no, hasta eso perdió. Con el retiro ya perdió su lugar en la línea de sucesión, según yo veía. Eso no lo pierde. Eso no lo pierde. Pierde el ducado, pero no pierde. Ella es la única. Ella tiene que renunciar, y aunque su padre y su hermano, dos reyes, se lo han pedido, ella ha decidido hasta este momento no renunciar a sus derechos sucesorios. Ella, en términos generales, ya no es considerada miembro de la familia real. Por supuesto, sigue siendo hija de los reyes eméritos. Pero, ¿qué resulta importante o por qué resulta llamativo traer este tema a colación? Por la contundencia de la decisión. Por la contundencia, de hecho, porque incluso una monarquía está luchando en contra de la corrupción y la imagen de corrupción. El otro hecho que fue finalmente transparentan sus finanzas, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se comparaba con otras monarquías, era la monarquía que menos transparente era en publicar sus gastos en la página web.
finalmente también esta semana transparentan ellos y dan información más precisa acerca de sus ingresos y de sus gastos. Y yo creo que ese debería de ser un resultado del ambiente que vive Guatemala, y voy a hablar en términos más futuristas que presentes. Creo que no puede considerarse el futuro gobierno en las mismas condiciones que se consideró el actual en su momento. Yo me preguntaba el viernes qué habría sido de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti de cuando se manifestaba y se levantaba toda esa duda hacia su patrimonio, que ellos hubieran revelado esa declaración patrimonial jurada. ¿Cuánto habría cambiado el escenario que hoy viven hacia el futuro? Todo esto va a cambiar, y la era de la transparencia no se vive únicamente o no se exige únicamente en España, sino prácticamente en todo el mundo. Lo que pasa es que puedes ser transparente cuando no tienes nada que esconder. Es la única forma. Paula, que puedas ¿nos presenta abrir la imagen de la portada de la revista Contrapoder? Les presento la portada de la edición de esta semana. Es el embajador de Estados Unidos, el señor Todd Robinson, que ha sido reseñado, perfilado en la revista a partir de su arribo a Guatemala en octubre del año pasado. Es un diplomático con 28 años de carrera que se estrenó acá en Guatemala como embajador, y en estos 8 escasos meses, el señor ha sido testigo de cambios y de procesos históricos en Guatemala. Hay quienes aseguran que no solo es testigo, también es un promotor de estos procesos, y de eso trata este perfil del señor Robinson. También tenemos otra nota sobre la magistrada Blanca Stalin, la magistrada que es dura de roer. Dura de roer, la que es asociada, ella y su hijo, con el expresidente del Seguro Social, el señor Juan de Dios Rodríguez, el secretario y abogado del presidente de la República. La magistrada está en aprietos, aunque le han pedido ya su renuncia. Ella lo que hizo fue tomarse vacaciones. Por cierto, hay recomendaciones para regalos al Día del Padre, a los papás en el Día del Padre, en esta edición de Contrapoder. Se lo digo porque en términos generales a los papás se les trata, digamos, de manera bastante distinta, o se celebra de manera bastante más reducido el día, más reducido el Día del Padre en comparación con el Día de la Madre. Vamos a despedirnos en este momento. Le agradecemos enormemente su compañía, su audiencia a lo largo de las 8:45. Le invitamos a que permanezca con nosotros en Destino 2016. Hoy vamos a entrevistar a Lizardo Sosa, el candidato a la presidencia por el partido Todos.